Para mí me tocó la mejor época de Querétaro. ¿Llegaron a la final? Llegamos a la final. Contra Santos. Contra Santos, con Ronaldinho. Estaba Ronaldinho, cabrón. Siempre en cancha hablaste. Sí, siempre calladito y así me manejé siempre, ¿no? Nadie quiere descender. No. O sea, ¿por qué? No. Porque afecta también tu carrera. Sí. O sea, yo creo que la importancia de pelear por subir tu franquicia de primera a primera división es abismal. Y mi carrera creo que fue así siempre. De perseverar, de seguir, trabajar. El brindarme para ellos, para mi familia, siempre ha sido algo que me llena. Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Un programa más con un invitado de lujo, George Corral, campeón de Copa MX 2016 con Querétaro y Supercopa con Querétaro 2017, compañeros en América de algunas aventuras y algunos chistecillos por ahí. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, mi Shaggy. Obviamente conocemos tu historia, muchos, tu carrera. La idea de esto es dónde naciste, cómo viviste, tienes a tu hermana, te peleabas, no te peleabas, en la escuela cómo eras, etcétera. Vamos de menos a más. ¿Dónde naciste y qué valores te inculcaron tus papás desde chiquito? Yo nací en Ecatepec, Estado de México. Ay, hijo de su... Déjame perder. Soy de ahí, viví bastante bien. Creo que mis papás me brindaron siempre todo. Sí. Nunca fuimos de dinero, siempre fuimos clase media-baja, creo yo. Sí. Pero mis papás me brindaron absolutamente todo, al igual que a mi hermana. Okay. Nos apoyaron en nuestras carreras que al final rindieron frutos. Claro. Es algo complicado más que hoy existe el fútbol femenil. Antes no existía nada, no había nada. Sí, compartimos cancha muchos en el barrio. Sí. Mi papá le inculcó a mi hermana también, pero al principio como que no le terminaba de llenar hasta que después empezamos a compartir cancha y dijo, de aquí soy. Claro. O sea, se quedó, jugamos juntos muchos años, estuvimos jugando aquí en Pumitas, en la escuelita y compartíamos un año cancha. Un año yo cambiaba de categoría, otra vez compartíamos, nos la llevábamos así. Okay. Y obviamente pues en el barrio compartimos cancha muchísimos años. Siempre, casi siempre. Sí, Oye, el tema de se peleaban en casa, ¿por qué se peleaban? ¿Los regañaban? ¿O dense su madre? No, pues yo creo que como todo hermano nos peleábamos, ¿no? Más porque nos llevamos un año de edad y cuando éramos pequeños éramos prácticamente como cuates. O sea, medíamos casi lo mismo. Okay. Jugábamos lo mismo, entrenábamos juntos, o sea... Todo el tiempo. Todo era... ¿Competitivos o no? Sí, competitivos. Los dos. Mucho. Cabrón. Okay. Sí. Y hasta el momento... nos tocó estar en un evento hace poco jugando tecbol. Sí. ¿No? Igual, o sea, como parejas, ¿no? Obviamente hoy se vive distinto, pero nos gusta ganar, ¿no? Claro, sí, es importante. ¿Golpes? ¿Llegaron a los golpes en algún juego, en algún... Sí, varias veces. Canicas, lo que sea. Y oye, no, esa es mía y toma. Varias, ella muchas te ganaba, veces. tú le ganabas, ¿cómo era? Sí. Mi hermana es muy explosiva. O sea, yo soy más tranquilón, relax, bonachón. Sí, pero ella sí, o sea... Echábamos retas en la calle con las sillas de portería y pues a veces nos barríamos. Imagínate, pues tú sabes que pues cuando estás ahí... El amor al fútbol, ¿no? El gusto... Pues nos molestábamos, o sea, recuerdo que alguna vez llegábamos a ver los supercampeones, no sé si recuerdes que el Steve Huga se los llevaba con la cabeza, me acuerdo que una vez le puse y le pegué un cabezazo en la panza, pues me empezó a corretear por la casa, o sea, varias anécdotas que al final... Hoy te ríes, pero pues valen la pena, ¿no? Claro, porque también no pasó nada, ¿no? O sea, un golpe y hermanos. Pues hermanos, o sea, nos amamos, o sea, desde pequeños hasta ahora. Creo que ese amor de hermanos siempre va a existir. Está ahí, claro. Oye, en el tema escolar, ¿iban en la misma escuela? Tú, ahorita lo interesante es, ¿tú cómo eras en la escuela, güey? ¿Eras listo o eras matado o sabes qué? Medio burrón, pero era trabajador machetero. Y ahí la llevaba. Íbamos en la misma escuela. Sí. Yo era como más listo de los que no estudiaban y pasaba el examen. O sea, que hacía la tarea. Y eso es algo que mi hermana
no le gustaba, o sea, Claro. porque ella es de pues, meterle color y que salga perfecto y estudiaba y se aprendía el párrafo completo y Y a yo, ti te valía más. yo era como que, la tarea la hago en 5 minutos y ya, sí, y ella no, o sea, ella dice, no, pues, ¿por qué? Él le toca, y sí. Pero sí, o sea, compartimos, obviamente, Todo. kinder, 1 año de diferencia, Sí. primaria, igual la misma escuela, secundaria, fuimos en diferentes partes. La primaria, el kinder fue en Tecámac, o sea, más lejos todavía. más lejos, cabrón. Luego de Catepec veníamos ya por el metro Potrero, La Raza y ahí Sí. íbamos secundaria. Sí. O sea, y entramos pues, al puro barrio, la verdad. Oye, ¿y siempre en pecero o lo llevaban? No, siempre empecé. Pecerito, taxi, no. De hecho, no, porque queda muy lejos. O sea, Ya te sale más caro el taxi que la colegiatura. Sí, la primaria era 30 minutos, camión. Digo que al principio mis papás nos llevaban, pero después chicos, ya nos veníamos solos. O sea, como veníamos juntos, No había tanto. nos hacíamos amigos del chofer del camión que nos llevaba. De hecho, nos sentábamos allá adelante. Luego me iba de ¿Cobrabas tú cobrador. la ruta ahí, güey? Me fui de cobrador varias Sí. veces y fuimos solos. Claro. No teníamos coche. Claro. O sea, también ahora sí que aunque sí. quisiéramos, pues mis papás había forma. no tenían coche. Claro. Luego en la secundaria, pues igual fue camión, ya más lejos. Ya era de venta de Carpio bueno, de hecho el autobús llegaba hasta Potrero, ahí bajábamos y ya caminábamos, pero ya era tramo de 1 hora y 20, ya era más lejitos. Ahí todavía estaban en Pumitas, ¿o no? Ahí, ¿O no, estaban en el ya barrio? secundaria yo llegué a Pumas Cantera, Sí. a los 10 años. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo lo hacías? ¿De la escuela te iban Sí, a de tu la casa o escuela, ya te venías para acá, güey? de la escuela comía, en donde mi mamá trabaja ahí en la prepa 9 de la UNAM, Sí. comía ahí y agarraba el metro y ya me iba. Una friega, güey. ¿no? Sí, Al sí, final pues del día. así me tocó, digo, al principio pues mis papás nos llevaban, ¿no? Si Ya el llega- carro llega un era momento que no de se Indios puede. Verdes hasta Universidad y ahí agarrar sí, un taxi a la cantera que queda prácticamente está cerca. al lado, sí. Ya cuando me tocó el América era exactamente lo mismo, era salir de la escuela, llegar, comer ahí Y pa' acá, y me a venía Guapo. en el metro. Y Sí, regresaba pues en el metro también. Claro, que son esfuerzos para que la banda entienda que son esfuerzos que se hacen, que algunos jugadores no llegan a primera división, güey, ¿no? Se quedan en el Sí. camino, gracias a Dios. Tú llegaste, estuviste mucho tiempo en primera división, pero bueno, son esfuerzos que se hacen, que muchos niños, ahora niñas, los hacen y la gente a veces no entiende que ese esfuerzo, o sea, está ahí, güey. O sea, Sí, al es un final gran del día es esfuerzo eso. que no te garantiza Nada, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Digo, porque yo me aventaba, imagínate, de regreso me aventaba casi 3 horas, o sea, Está cañón, de güey. viaje. o sea, más de viaje que de entrenamiento o de Sí, casi, pues de casi el nivel no, de la pues escuela, más de viaje güey. porque era la mañana ir a la escuela, que era 1 hora y algo. Luego ya te quedabas, horita. que a lo mejor decías, pues corto el viaje, ¿no? Sí, sí, sí. Y de ahí era el metro, no sé, cuando iba a la América era agarrar el metro Potrero, al metro Hidalgo, Tasqueña y la Otra hora combi. y media, otra hora y cuarto, ya van llevando Pero dos. ya de regreso ya era regresar hasta el inicio. Sí, está ya cañón, era güey. agarrar el camión. Digo, la ventaja y hay momentos padres porque compartes con varios compañeros Que viven por que allá. vivían por el rumbo, que mínimo éramos 8 o 10 que nos íbamos en el metro. Todo el equipo ahí, güey, no, güey, pues, ¿cómo quieres? Oye, ¿alguna historia ahí en el pecero, un arrimón que te dio un compañero o tú a un... Pues hay demasiadas, o sea, porque fue... déjame separo, güey. Como te digo, íbamos varios... Sí, sí. Yo creo que 8, o sea, que varios se iban saliendo, unos, no sé, bajaban por en lo- Hidalgo y ya para afuera, unos se seguían. Pero hay demasiadas, yo creo que... Aparte, el regreso es en hora pico. O sea, Y luego la de esas remón y de que, picas, o de la que acabas. intentas entrar y vas para afuera, intentas sí. entrar y vas para afuera. O sea, y me tocó una, o sea, nos metíamos al último vagón donde iba el conductor. Ya ves que el metro es donde conduce y hasta el otro lado es lo mismo. Sí, sí, sí. Y decíamos, no, pues no entramos, pues vámonos ahí en la cabina. Nos metíamos ¿Y los a la dejaban cabina. o no? ¿O No, de pues contrabando? o sea, de contrabando. Para Pues que lo pagues veíamos ahorita, abierto y sí. nos metíamos 3. Y ya un día íbamos ahí, ya, pues vámonos. Y de repente me hago para atrás y estaba el extinguidor de fuego, ¿no? Sí. Y empieza, No. toda la cabina se llenó, o sea, se quedó blanca. Y iba con otros 2 amigos. Sí. Y me acuerdo que esa vez se metió un señor, o sea, Ahí. externo, ¿Iba el chaparrito de la escuadra o no? ¿no? No, iba el negro. ¿Quedó no iba blanco el güey? Iba el charal, el charal. Bueno, iba el charal. ahí Iba le el charal. ayudaste. Y de repente
ya va a avanzar y se baja el otro. El don y nos dice, ya valió, chavos. O sea, como que chale, ya. Sí. Y ya, pues, todos cubiertos de blanco y de repente, pues, yo digo, no, pues ya se bajó, pues ya nos dejó. Dijimos, las cámaras o algo, no, pues gracias a Dios no pasó nada. Fue solo la anécdota que, pero estás chavo, ¿no? Te entra el miedo. Y fue sin querer. Sí, o sea, fue sin querer porque, pues, nos agachamos, ¿no? Sí. Pero no, ahí va. Eso que dices del manoseo igual le tocó. Eso, la verdad, gracias a Dios no me tocó a mí. Sí. Le tocó al charal. Al charalito Andrés, además. Sí, que pues decíamos, bueno, el que quepa, pues que se suba y ya, pues ni modo, ¿no? El otro en la siguiente. Y se quedó la puerta abierta del metro y se sube y de repente se vuelve a bajar y le dijimos, ¿qué pasó, canal? ¿Qué onda? Dice, no, es que este de adelante me venía haciendo una chaquetita. Sí, o sea, hay historias para todo, ¿no? Sí. Y más ahí la vives porque, pues es hora pico, es diario, o sea, es venir diario en el metro. Alguna te hacen y alguna tienes que hacer, pues o sea, también... Hay que sobrevivir ahí. Espérate, porque aquí el staff está motivado. ¿Qué está pasando, chicos? Oye, entraste a la prepa y seguía todo este trámite de viajar. Si no, ¿a qué edad entraste de Pumitas pasaste a América? ¿Cuándo te compraste un carro? Si no, te ahorraste tiempo, pero gastabas en gasolina. ¿Cómo fue ese trámite, güey? El carro que me compré fue ya que estaba en el AME. Sí. Ya, de hecho, tenía que ir a la escuela temprano. Y fue una cosa que cambió en el tiempo. Pues ya es que siempre para entrenar tenías que llegar prácticamente... Pues antes era a lo mejor media, una hora. 2008, 2005, sí, por ahí estamos hablando. 2008, 10, llegabas como... Faltando 15 y la armabas, güey. Y eso fue... Tuve la fortuna de que yo iba a la escuela temprano, me salía a las 9 y llegaba... Sí, pues llegaba raspando, cuando ya algunos ya estaban ahí. Sí. En la cancha. Sí. Digo, tuve la fortuna de no llegar tarde, pero llegaba al ras. O sea, 5 para las 10. Que hoy en día tú sabes que tienes que estar una hora y media. Tienes que desayunar y tienes que hacer antes. preventivo y tienes que hacer todo. Pero bueno, en los tiempos Sí. añitos, Digo que no era también porque quisiera, ¿no? Era porque iba a la escuela y terminaba y me daba apenas, ¿no? Para llegar. Y luego en la tarde regresaba a la escuela. Sí. Al final del día era así y el que quiera hoy en día tener escuela y fútbol es así. Es difícil, pero lo puedes hacer. Sí, ¿no? Porque imagínate, bueno, esa ya era cuando ya entrenaba con primera y eso. Pero yo llegué a los 10 a Pumas, estuve de los 10 a los 14. Sí. Ya ahí tuve, no sé si la fortuna o... Porque uno no sabe, ¿no? A lo mejor puedes decir, me quedo ahí, a lo mejor debutas en Pumas, o no debutas nunca. Nunca, sí. O sea, a mí me pasó que yo llevaba una buena carrera, creo, ahí. Obviamente, 10 años es pequeño, ¿no? Avanzas en el tema. Pero futbolísticamente me iba bien, pero yo tenía un problema de estatura. Sí. Que llegó un momento como que ya... Eras el más chiquito. El más enanito, como que ya te empezaban, pues como que hacer un lado, ya no jugabas tanto. De los primeros años de ser el capitán, de ir a torneos internacionales y ganarlos, o sea, de como que empezó y dices... quedarte, ¿qué dijiste? Y como que hubo un momento como que ya en Pumas ya no tuve esa posibilidad de crecer, ya no estaba, de seguir creciendo. Y dije, pues, vámonos, ¿no? Buscarlo. Digo, que parece una decisión sencilla, pero es dejar todo lo que habías ganado en 4 años. Claro. Y dije, pues vámonos. Y de ahí fui al Atlante. Sí. Con un amigo. Que estaban en Ciudad de México. Ajá. ¿En el seminario entrenaban o no? Entrenábamos a veces en la deportiva. Sí. Ahí entrenábamos ahí jugábamos. A los 14 años todavía. Sí, 14. Sí. Tenía 14 años. Pero siempre fue como jugué el torneo Premier, no sé si lo recuerdes, que era como el de las fuerzas básicas. Sí, fuerzas básicas. Jugué un torneo y el Atlante, ¡pum!, desaparece. Pinche mala suerte. Y dije, no, pues vamos. Y fui al AME. Fui a probarme al AME. A los 16, 15. Sí, 14 para entrar a 15. Que eran todavía fuerzas básicas, para entrar a tercera a los 16, 17, Ajá, más o menos. Sí, eran básicas. Sí. Y llegué ahí, estuve yo creo que 3 meses a prueba en las canchas que hoy ya no existen, que era el anexo. Que eran que las hoy de en día enfrente, es una plaza. Ajá, las que estaban ahí enfrente. Que ahí llegué, estuve 3 meses, que también puedes decir... Puta, 3 meses y si no me registran, sí, no me registran, sí. ¿sabes qué onda?
Y hasta que ya di el salto, me registraron. ¿Quién fue tu entrenador ahí? Ahí Jorge Rangel, el profe Rangel. Sí. Okay. Estuve, no sé, un torneo... Y fíjate cómo son las cosas, mi carrera la hice de lateral prácticamente toda. ¿Siempre? ¿Derecha-izquierda o siempre derecha? No, derecha-izquierda. ¿Desde chiquito? Sí, pero yo no había jugado en mi vida de lateral. ¿Y luego? Pero no sé si es el destino ¿cómo que te llegaste lleva. ahí? Cuando fui a Pumas había muchísimos niños. O sea, y tú sabes que las pruebas son, ¿quién es delantero? Todos. Todos eran delanteros. ¿Quién es medio? No, todos. Defensa nadie, ¿no? Pues yo quiero jugar. Y como que cuando estuve en las pruebas dije, pues defensas casi no hay. Pues para que me vean mejor, claro. Pues, porque yo veía que todos y pues empezaban, dije, no, de defensa. Y yo me quedé de defensa lateral en Pumas. Okay. O sea, sin haber jugado en mi vida de lateral. Yo jugaba más como de creativo o de volante por fuera o así. Claro. Y así llegué. O sea, ahí en Pumas, después que ya me registraron, yo no jugaba de lateral, jugaba de medio, de volante, más adelante. Bien. Pero como que mi táctica fue como que me vean y ya después ahí pues ya me acomodo, ¿no? Pero porque tú lo decidiste, no fue como que tus papás o alguien, oye... No, fue como de esa de niño que ves muchos en un lado y dices, bueno, acá no hay tantos, nadie, pues vamos, ahí. Sí. Y en América llegué también como de volante y así. Y un día... en la 89, que era una categoría más grande, me dijeron, oye, mándame un jugador. Ya fui yo y me pusieron de lateral, o sea, regresé de lateral. ¿Coincidió? Sí, o sea, sin buscarlo, como que... Y ahí me quedé, destino, me subieron al 89, fuimos a un torneo a Estados Unidos, me fue bien, y de ahí me pasaron ya a la tercera. Oye, ese torneo en Estados Unidos... Obviamente lo pagaba el club, con toda la banda. ¿Alguna historia que tengas ahí? Porque pues obviamente la banda en esas edades para hablar inglés es complicado, no sé, tomar un camión, algo, ¿cómo lo hacían? No, para pedir la comida, algo. Y prácticamente, pues tú sabes que en los torneos más chavo, yo creo tendría 15 años, pues te llevan al mismo lugar todos. Siempre, y te dan de comer lo mismo. Lo que haya. Sí. No es como que cuando ya estás grande que tú dices, pues quiero ir acá y ya voy y ya veo cómo le hago, ¿no? Claro. Ahí, pues algún compañero va a hablar inglés, seguro. Algún fresón. Sí, algún fresón. ¿Sabes que iba a haber algún fresón que te iba a salvar? El Chaparrito de la Escuadra no. No, ese sí. Y Ademar tampoco. Sí, tampoco. Y pues eran momentos padres, ¿no? Porque... A final de cuentas, la emoción, pues tú conoces la emoción de que te den tu ropa de viaje. Sí. Ya eso ya es un logro. Sí, ya que te regalen. Algo ya es. Ya era un logro, ¿no? Sí. En ese tiempo ahorita estamos más exquisitos. Sí. Los tiempos han cambiado. Sí, gracias a Dios. Bueno, porque tú, no sé si recuerdas, la ropa de entrenar de nosotros era la pasada, no era la que te usaba el primer equipo. Sí, o sea, tú usabas como la de la temporada pasada y... Sí. O no sé si te tocó las playeritas que eran como... que se jalaban todas, que eran solo amarillas, no tenían ni escudo. No, sí. Y algodón. Sí, no era lo que es hoy. Sí, y los viajes, o sea, yo regresé del viaje y me mandaron a la tercera, que se manejaba como... No sé si te acuerdas, menores. Un mayor. Ajá, jugaron obligatorio un menor, dos medianos y la categoría ya que principal. era la, no sé, en ese caso el 87, 86, no recuerdo bien. Sí. ¿Y te fue bien en tercera? Sí, en tercera fui campeón. Con 16 años. Sí, ahí tenía 16. ¿Porque debutaste? ¿De cuántos años debutaste? Yo debuté a los 18. A los 18 en 2009. 2009. Ok, entonces, esto que me estás diciendo, ¿qué año fue? Como 2000... Debe ser 2007. 2007, 2006. Sí, no recuerdo. Por ahí debo tener las fotos de... Sí, me tocó campeonar en tercera. Bien. Campeonar en América. En América. Sí, ya todo lo de aquí mi carrera fue en América hasta que ya tuve que salir del club. Pero sí me tocó campeonar tercera. Bien. Campeonar segunda. Bien. Y me tocó jugar Socio Águila, que ya empezamos como que a compartir más cancha. Nosotros, sí, porque digo, antes no nos había tocado por la diferencia como de estábamos en categorías distintas. Y ya fue que estuvo el Socio Águila. Digo, cuando estuve en tercera, segunda fueron como mis primeras apariciones en ir a entrenar con primera, de esas que ya sabes que, a ver, pues mándame a uno, y ya ibas, y entrenabas, o sea, no de base. Sí, pero ibas de vez en cuando y siempre es importante que el primer equipo te vea para que si entrenas bien, oye, tráelo seguido. Sí, te vayan conociendo. Digo,
¿No te acuerdas? No sé si te recuerdas el famosísimo grupo Elite que hubo Sí, en el América, sí. ¿no? Bueno y no tan bueno porque era criticado y juzgado por los que no estaban ahí, y los que estábamos ahí sentíamos como miradas así de, pues ese güey que hace aquí, ¿no? Pero bueno, parte del show. Ese yo lo recuerdo mucho porque yo no estuve en el grupo Elite. O sea, yo recuerdo que estabas. Había varios otros jugadores que entrenaban como aparte, así. Que duró también prácticamente muy poco porque no se daba... Un aire en la mano. Sí, no se daba abasto para nada, ¿no? Sí, pero al final del día son situaciones que se vivieron, para bien o para mal, que creo que se experimentaron en ese tiempo los directivos y demás, que hoy en día ya no existe eso, que ya hoy en día todos van a entrenar igual, todos van a entrenar con preventivos, van a desayunar, que antes en ese tiempo nadie, o sea, no desayunábamos, lo contaste, no había proteínas, no había instructor de gym, no había kinesiólogos, apenas empezaba el tema de recuperación en el hielo, apenas en 2007. No nos tocaba prácticamente nada de eso, ¿no? Digo, yo creo que pues yo creo que en ese entonces ni el primer equipo desayunaba. O sea, tenía su fruta, que yo recuerdo en el vestidor fruta, juguito y era sencillo, ¿no? Era como lo máximo. Hoy ha cambiado bastante en cuanto también a las mediciones en un entrenamiento. Todo. O sea, lo de tener el WIMU. El WIMU, o sea, que pulsaciones, etcétera. Todo es importante. Digo, yo no estoy muy a favor, la verdad. Sí. A mí no me gusta tanto. Sí. Porque hoy lo mides con otras cosas, ¿no? Sí, claro. Y me pasó en un entrenamiento cuando estuve en Puebla, que me dijeron un día, oye, ve tus números. Y yo recuerdo perfecto el entrenamiento que eran 3 cuadros y era como posesión de balón y el que la perdía, pues corría. Un ejercicio de pierdo presión, ¿no? Ajá. Que corres y... Y en los 3 bloques que hicimos, mi equipo no presionó. O sea, jugamos bien. Y no perdiste el balón y no corriste. Ajá. En general al grupo le fue bien, pero ahí es cuando ya viene el tema la del diferencia de decir, pues ¿por qué no corriste? Pues porque no la perdimos. Soy técnico, cabrón, o sea, ¿no? Pues esa vez, digo, algunas veces correrás muchísimo más que otros, ¿no? Por un compañero, no por uno. Sí, pasa. Pero eso fue lo que pasó, o sea... Sí. Pero antes, pues no teníamos práctica. No tenías ese registro. También el tema de que ha cambiado, por ejemplo, en ese entrenamiento que tal vez tú no corriste, hoy en día en muchos equipos es bueno, te fue bien tácticamente y técnicamente, puedes hacer una intermitencia. ¿Para qué? Para estar al parejo de los demás, compensar un poco. Pero bueno, al final del día, como bien lo dices, te genera unos datos del WIMU de sprint, de saltos, de frenadas, de aceleración, etcétera. Pero si, bueno, al menos lo que yo entiendo y que dicen los preparadores físicos es si no llegas a cierto número de sprints, no sé, hoy es tensión en el tema de muscular, si no generas 70 sprints, tienes que al final hacer intermitencia. Pero volvemos al tiempo atrás, no había eso, entonces era como que prácticamente tú sabías si entrenaste bien, si corriste o no, ¿no? Sí, claro. Y es que bueno, en la parte física no hay parte futbolística. Ahí no te dicen, bueno, tocaste 50 balones y perdiste 40, claro, pero corriste bien. ¿Y qué le importa al técnico? Sí, claro. Que no pierdas el balón. Sí, cabrón, es distinto. Por eso, al final de cuentas, a muchas personas les gustará y te da muchos datos que creo que también sirven, pero no es lo principal en el fútbol. Sí, no es lo principal del fútbol. Que es lo que por ahí dice Riquelme, o sea, enfóquense en el balón. ¿Por qué? Porque el balón es el que entra a la portería o no entra a la portería, o te lo quitan o no. Pero bueno, creo que ha cambiado mucho el fútbol en muchos temas físicos, de terapias, etcétera. Regresamos a que debutas en 2009 con América, 2009, y de ahí ¿a dónde sales? Yo salgo, no recuerdo bien el año, no sé si 2020, 2010, 11, salgo a Jaguares. Sí. Yo voy a Jaguares de Chiapas. Bien. Ahí me fue bastante bien. O sea, el último torneo que yo estuve en América jugué 7 partidos. O sea, para estar entre que debutas, digo, en que también nos tocó una época difícil. Donde no hubo títulos, no hubo nada de nada. No, sí, fue que era una presión. Pues tú como debutante... Era más complicado, ¿no? Sí. Nos tocó una época difícil en América. A mí me toca salir a Chiapas. Sí. Y recuerdo bastante, digo, uno cuando está en un club importante como es el América, es difícil también decir, porque yo tenía contrato ahí. Dimensionar. Pero podrías decir,
bueno, me quedo y voy ¿Y no a la juego 20, en primera y juego en la 20? o voy a la 20. Digo que afortunadamente en la 20 me tocó campeonar también. Sí, sí. Me ¿Cuántas tocó. veces quedaron campeones? ¿3, 4? A mí me tocaron 3, Tres. que jugué completas 2, Ok. una que medio bajaba, y en generación 4. 4 veces, que fue una generación que salió, no sé si estoy bien, Flaquito Reyes y Raúl Jiménez, Ajá. que son ahorita los que están vigentes, que por ahí la están rompiendo, que yo creo que era para sacarle más jugo a esa generación, por 4 veces campeones prácticamente Sí. seguidas, robaron en la sub-20. Y es a lo que vamos, también el ser campeón no te garantiza No, nada. al final del día no hay te garantías. salió de Hugo nada. González, Hugo González, que está, cachetón. pero no te garantiza nada. O No, sea, no. es difícil ser campeón en una sub-20, claro que sí. Muy porque difícil, güey. Los equipos se preparan para lo mismo. Y bajan jugadores de primera. Y bajan. Digo, jugadores el primer torneo no se pudo. bajaban, que bajó Diego Cervantes, recuerdo bien. Sí, que ahorita es entrenador de la Sí. 23. Pero los siguientes torneos ya no podías bajar. A la liguilla ya no bajaban Tenías mayores. que jugar ciertos Ya, minutos ajá. para poder jugar. En el torneo regular se bajan, creo que hasta el momento 4 mayores se pueden. Ok. Y en la liguilla ya no puedes bajar a ninguno. O sea, todo Puro con de la límite, 20. ajá, límite de edad. Bien. De ahí llegas, bueno, debutas en América, pasas a Chiapas. ¿De Chiapas a dónde vas? A Puebla. A Chiapas A no. Querétaro. No, a Chiapas yo voy a Querétaro. Ok. Porque pasa lo de que desaparece desafilia Jaguares y que y- Jaguares se convierte en Querétaro. Ok. Y yo voy como en ese combo. O sea, yo fui a préstamo primero a Chiapas, Sí. 6 meses. Me fue bastante bien, jugué 16 Muchos partidos. O sea, solo Bien, me quedé, renovaron mi préstamo bien. y después Se van a Querétaro. nos vamos a Querétaro. Yo me quedé otro año en Chiapas y Ok. ahí yo seguía perteneciendo a la América, se podría Sí. decir, pero tenía opción de compra de Jaguares. Ok. Desaparece Jaguares, se vuelve Querétaro y yo quedo como que, pues, ¿A ¿a dónde dónde voy? voy? No, Sí. no me han comprado, no me han... No me han dado mi dinero. Sí, no sé. No, aparte me pasó algo en la compra. ¿Sabes cuánto me tocó de mi compra? 7,000 pesos. Es mucho, güey. ¿Qué hiciste con todo eso? Me tocó 7,000 pesos porque, según Luis Gabriel Rey, era de Jaguares, lo Y quiere llegó a América. y entraste Yo cambio, de cambio. entro como moneda de cambio por Luis Gabriel Rey. Y pues yo voy, pues ¿Mi sí, dinero? mi dinero son 7,000 pesos. Y está cañón. Bueno, a ver, espérame, pausa. Yo en mis transacciones o mis transferencias de equipo a equipo nunca recibí un peso, güey. Nunca, Puro nunca. cambio. Nunca. No, a veces llegaba libre, a veces, pero nunca me tocó un peso. Digo, no me estoy quejando, ¿no? Pero pues, pasaba antes, como entre el pacto de caballeros, no sé qué pasaba, que no había dinero. Pero bueno, te tocaron 7,000. 7,000 y esa fue la única que me tocó. Algo Después es ya algo. no tuve más. O sea, me fui a Querétaro y me fue bastante bien. En Querétaro Sí. tuve bastantes años, tuve más de 8 años en Y quedaste Querétaro. campeón, lo que mencioné hace rato. Me tocó, o sea, para mí me tocó la mejor época de Querétaro. Llegaron a la final. Llegamos a la final. Contra Santos. Con Ronaldinho. Estaba Ronaldinho, cabrón. Digo, hay cosas que a lo mejor no son importantes y sí. No me tocó vivir, gracias a Dios, ningún descenso en mi carrera. Importante. O sea, Es importante. que dices, en un Querétaro que venía, que llegas y la maldición del Querétaro que siempre desciende. Está raspando ahí el descenso. O cuando fui a Chiapas, También recuerdo estaba. que estábamos en puntos creo que estábamos a 8 puntos de descenso, estar ahí, sí, estábamos abajo. Y es un estrés muy cabrón, ¿no? Sí, se vive muy distinto. Aparte, más porque en Chiapas llegamos y teníamos como 4 partidos y empezamos medio... ¡Ay! Oye, Y de repente, pum, empezamos a aprender porque teníamos buen equipo. Estaba Jackson Sí. Martínez, estaba el Canguro Rey, Arizala, Edgar Andrade, el Burrito. O sea, teníamos un equipo... buenos nombres, güey. Buenos nombres que a lo mejor decías un burrito que apenas iba empezando Sí, a crecer, ¿no? explotar. Pero Sí. teníamos buen equipo. Oye, por ejemplo, perdón que te interrumpa. Los directivos de repente, por el tema del descenso, no llegaban y hay premio si le ganan, si está un ejemplo, estoy peleando con Veracruz, si le ganas a Veracruz hay premio. Sí, Eso, existía. eso te motiva, aunque tengas tu sueldo, sabes que el extra... No, y aparte, nadie quiere descender. O sea, ¿por qué? No. Porque afecta también tu carrera. Sí, o sea, sí. no es lo mismo agarrar a un jugador que dices, pues está en primera, Claro. a un Ya jugador descendió. que ya descendió. Sí, o sea, sí, que ya no es lo mismo, que a lo mejor sí te quieren, pero
te ofrecían un peso y ahora te doy 50 centavos, ¿no? Claro, sí. Y sí me tocó esa situación de pelear un descenso que se vive distinto, claro. Si es un estrés distinto. Peleas, como dices, tú sabes que en el fútbol ya los equipos grandes están marcados y como equipo pues más pequeño, tienes que existen sufrir. También a veces los premios de decir, pues gánale a este, ¿no? Sí. Y también como jugador lo sientes importante porque tú sabes que esos equipos te ven, invierten más, te están viendo, o sea, son situaciones que te motivan también, ¿no? Sí. Entonces, digo, un equipo, yo creo que en todos los equipos lo que buscas es ser campeón, es difícil. Digo, lo que viví en Querétaro fue algo espectacular, que no se ha vuelto a vivir, no se ha vuelto a vivir. Digo, ¿qué más me hubiera gustado que y con Rona, ¿no? Que Rona que venía de ser campeón en todos lados y nos pasó algo, digo, nos quedamos a 2 goles a final de alargar, muchas cosas, ¿no? O sea, puede ser que planteemos un mal partido en la ida. No salió nada bien, lo que tú quieras. Pero algo muy curioso que tengo en mi cabeza es que después del 5-0, o sea, que fue un resultado que dices... Yo creo que la peor goleada que me tocó fue esa y fue en una final, o sea, en toda mi carrera. Pero tenían a Ronaldinho, entonces... Llegamos al hotel y como que ya todos juntos decían, no, sí, o sea... Sí podemos. Estaba como... No eso que obviamente después de un 5-0 muchos dirían, ya... Llegas muerto, fundido. O te meten otros 5, ¿no? A la vuelta. Y como que todos teníamos el grupo está unido. Y al ir 30 minutos y meter 3-0 dices... Primer tiempo. Sí, hay algo que nos seguía impulsando, ¿no? Claro. Digo, al final de cuentas no se logró, pero la época en Querétaro fue espectacular. O sea, me tocó vivir eso, me tocó el récord de puntos, me tocó ganar la Copa, la Supercopa. O sea, que son los únicos títulos que tiene la institución. Querétaro, claro. En primera división, obviamente, ¿no? Como te dije, no me tocó ningún descenso. Importante. Digo, que como te digo, no es como que te sientas orgulloso, pero es importante también. Porque se ven descendido, o sea, no es como decir, güey, no, o sea... No es como que llegues a la América, que siempre está en el top y te dicen, no descendí, pues vas a decir, ¿de qué me estás hablando, no? Claro. Y sí, fue una época bastante padre. Algunas historias con Ronaldinho, con algunos jugadores que tengas ahí chistosas o de pesados, porque obviamente también el ambiente, pues, con un nivel así de egos, siempre alguien quiere ganar en un tenis balón, que por ahí se han enojado, en alguna broma de vestidor, alguna broma de voy en el camión para el estadio y un cabrón hizo algo, no sé, algo ahí que nos cuentes. Yo creo que hay bastantes, tú lo sabes, sabes que hay bastantes. Hay muchas porque me tocaron en jugadores muy importantes, estaba Ciña, estaba Ronaldinho, estaba el Tito Villa, o sea que la nómina estaba también... era buena, muy buena. Estaba Thiago Volpi, que a lo mejor no era ya lo que soy, pero ya estaba Camilo, que había sido campeón goleador. O sea, la época del Querétaro, me tocó Tito Villa de campeón goleador en el Querétaro. Sí. O sea, Camilo Samenzo de campeón goleador en el Querétaro. Que es a lo mismo que vamos. No es lo mismo quedar campeón en el América cuando un equipo está hecho para que pelees todo. Que te centran 1000 veces a un equipo que... Y me tocó, Ciña... Una persona competitiva a morir. Ya grande de edad, pero un talento. Hay muchas... me tocó el Buce, que es una belleza de persona. O sea, es un pan de Dios, la verdad. Yo creo que gran parte de su éxito es la persona que es. Okay. Y recuerdo que Ciña... Yo creo que a todo jugador le gusta jugar, ¿no? Y Ciña no era a veces parte del once titular. Los que iniciaban. Y se molestaba ¿Y le bastante. decía algo al profe, no? Y ahí te va una historia que le dice... Buce a Ciña, oye, ya no te enojes, vente para acá conmigo. Y en vez de enojarse, como que se enojó y después dijo, no me puede decir eso. Y se empezó a reír. Y Buce fue una persona que tiene esa personalidad de sacar a Ronaldinho. Pues claro, no sé si recuerdes el partido de semifinales que sacó a Ronaldinho antes del primer tiempo y que agarró sus cosas y se fue. No me la sé, ¿por qué se fue? Porque lo sacó. Tenía un evento, una fiesta, una chelada antes. Pues no lo sé, pero a lo mejor traía prisa y pidió el cambio. Digo, esas situaciones de tener un entrenador que tenga la personalidad de decir, oye, vas para afuera, porque nos habían expulsado a un jugador y sacó a Ciña y a Ronaldinho
en el primer tiempo, que yo creo que en su vida No, nunca, güey. Yo creo que solo lo vivieron esa vez, que obviamente molesta, ¿no? Sí, más no. Unos jugadores como ellos de la jerarquía. Sí. ¿Y le dijeron algo o no? Al profe en el entrenamiento, al otro no, día. No, o sea, pues él lo vio por el bien del equipo. A final de cuentas, era la semifinal, con uno menos, terminamos 2-0 y a la vuelta lo volteamos. O sea, resultó. Claro. Es algo que como entrenador, digo, no creo que cualquiera lo haría. No, muchos no lo hacen. Y en el medio de los entrenadores, pues nos tocaron vivir bastantes, ¿no? Muchísimo. Que cada quien tiene su forma de ser, su forma de trato con el jugador. Hay golpes, digo, a mí me tocó un caso que me pusieron a cobrar, o sea, no voy a mencionar el nombre, me pusieron a cobrar pelota parada con los titulares en América. Pelota parada. Sí, ya sé quién es. Todo. Y tú como chavo dices, mañana juego, ¿no? Porque a veces tú sabes cuándo puedes jugar, cuándo no. Contra el equipo va bien, ¿no? Pero cuando haces la pelota parada con el equipo titular, tú cobras. No me van a sacar. Dices, no, seguro juego, ¿no? Y al otro día, a la tribuna. Y son golpes que dices, no manches, pues ¿cómo? ¿Por qué, güey? ¿Por qué? O sea, y tienes que estar listo para... Mentalmente para todo. Sí. Más ahora, en el fútbol hay crítica siempre, ¿no? Hoy creo que hay mucho más porque las redes sociales han hecho un boom. Antes también había, no las mismas, pero también las críticas siempre hay, ¿no? Y lo importante es seguir, porque... Pues para muchos siempre vas a ser un tronco. Malo, lento, le pegas mal. ¿Cómo le hiciste? O sea, a final de cuentas es estar perseverando. Y mi carrera creo que fue así siempre. De perseverar, de seguir, trabajar. Y como te decía, en Querétaro me tocaron muchos años. Linda ciudad, linda afición. Muchos mejores momentos. Me tocó, obviamente, un tema que pasó que no nos pagaron 3 meses. Que dices, ¡ay! Después, a final de cuentas, cuando llegó Grupo Imagen, saldó la deuda y siguió. Y me tocó, yo creo que los mejores dirigentes. Llega Grupo Imagen y salda entonces los 3 meses de deuda. Sí, llegó con el tema que hubo de Oceanografía, que era el dueño de Querétaro, que la verdad también siempre de 10. Fueron circunstancias extracanchas, ajenas. Sí. Pero llegó Grupo Imagen y saldó la deuda que, imagínate, estar 3 meses sin cobrar ni... Oye, ahí, por ejemplo, tú en ese tiempo no tenías niños, la gente los jugadores que tienen hijos, que tienen esposa, ¿cómo le hacían? Obviamente son sueldos un poco elevados, pero si no ahorran y gastan y demás, que sabemos que normalmente el futbolista de repente le gusta vestirse bien, gastar a lo güey y demás, etcétera. No todos, pero la mayoría. Había presión en el tema de algunos jugadores de, oye, pues mi hijo, tengo 3 hijos, uno va en la secundaria, etcétera, tengo que pagar. ¿Había presión? ¿Ellos de repente presionaban o no? ¿O cómo se vivió ese momento tan complicado? Sí se vivió con presión de algunos. Digo, yo no tengo hijos y en ese entonces, pues, menos, ¿no? Pero sí te ponías a pensar las personas, como dices, que tienen familia. Claro. Que tienes que pagar una renta porque la renta no te espera. No, pues la comida no te espera. Sí. Y más allá que presionadas, pues decías, pues ¿de dónde? ¿de dónde? ¿Quién te va a pagar? Sí. Porque la situación era extracancha y no había forma. O sea, no había forma. Claro. Tuvimos que ser pacientes y también nadie te aseguraba que el nuevo dueño te pagara. Que fueran a pagar. Sí. O sea, tenías que decir, bueno, me aguanto perdiendo estos 3 meses y recuperar mi sueldo. Pero es difícil también porque si no tienes contrato, a lo mejor si ya no te quieren ahí, o si no tienes otro equipo. O sea, ¿y a quién le reclamo? La vida del futbolista siempre va a haber incertidumbre. Siempre. A veces, aunque tengas contrato, no te garantiza nada. Y te finiquitan y te pagan. Si tienes 3 años, te pagan medio año y chao. Sí. Es una situación que se vive al día y que a veces tú dices, haz tu contrato largo. Hay un momento en el que estás bien, pero nunca sabe. A mí me pasó pues en Puebla, que me tocó una época también muy buena. El equipo venía 5 años sin calificar, calificamos. ¿El técnico era? Reynoso. Juan Reynoso. Ajá, con Juan. Yo llegué con Juan. Que de Querétaro pasa a Puebla y llegas con Juan. ¿Y
¿Cómo viviste con Juan? Porque te pregunto, obviamente, porque me tocó a mí quedar campeón con Cruz Azul después de cierto tiempo con el profe Juan Reynoso. Quiero ver, bueno, y ahorita yo te cuento qué tanto cambió el profe o no cambió el profe de estar en Puebla a llegar a Cruz Azul. Pues, profe exigente. Sí. Bastante exigente. Muy exigente, bien. Sí. Igual acá. Sí, que tenía una personalidad fuerte. Sí. Yo no sé qué tanto habrá podido cambiar estando ahí, que en los entrenamientos no te dejaba usar la parte externa. Sí, no, igual, sí. Jugar de cara, sí. Perfilarte. O sea, yo pienso, por lo que me estás diciendo, que muy similar a lo que se vivió en Puebla. Digo, en Puebla, te digo, 5 años veníamos bueno, yo no estaba ahí en ese entonces, se venía de no calificar y estar se sufriendo. Calificó. Digo, a Juan le fue bastante bien, llegó a Cruz Azul, fue campeón. Sí. En Puebla llegó Nicolás Larcamón, que también hizo... Mira, tuve la fortuna de hacer en Querétaro récord de puntos, en Puebla récord de puntos. Nos metimos a una semifinal. Digo, nos faltó ese pasito. La cerista del pastel. Sí, para mí fue algo que pues me quedé con ganas, obviamente. Yo creo que todos, ¿no? Sí. En Querétaro estuve bastante cerca de poder lograrlo. En campeón. Puebla estuvimos ahí porque se hizo un gran grupo, Claro. Era un buen equipo. Digo, como te digo, tuve la fortuna de en Puebla vivir buenos momentos, al igual que en Querétaro. Sí. Y hasta que me sucedió algo que nadie está expuesto. ¿Qué pasó? sea, me lesioné. En Puebla. En Puebla. ¿Te operaron? Me operaron. Ok. O sea, pero lo más raro es que yo de la nada empecé a sentir dolor en mi rodilla. Y como que me intentaron ir llevando, no sé, bajando las cargas. Llegaba al partido, jugaba. Pero el dolor empezaba a crecer. Con molestia. Nunca hubo una resonancia hasta ya más adelante. Ahorita te cuento eso. Pasaba otra semana y me la iba llevando como que para jugar. Sí, uno como jugador siempre quiere estar. Aunque te duele algo, ahí estás. Ahí estás, ¿no? Sí. Y que a final de cuentas nunca lo dices, bueno, tengo algo grande, ¿no? Sí. Obviamente hay situaciones que tienes que parar, ¿no? Sí. Pues nos sucedieron un esguince de tobillo, un desgarre. Un desgarre que tienes que parar. Sí, que sabes que, por más que... Pero ese dolor como que a veces, mayoría del tiempo bien, y a veces no. pero de repente muy fuerte. Y yo seguí, después de tener varios buenos torneos en Puebla, llegó un momento que termina el torneo, vamos de vacaciones y como que me dijeron, pues con el descanso, porque ya me habían hecho eso que dices de las resonancias. Y mi rodilla salía bien. O sea, y como que tú dices, me hicieron el estudio, estoy bien. Sí, algo. A lo mejor, y sigues, dije, vacaciones, dicen, pues bajan cargas, regreso, no podía correr, o sea, no podía trotar. Dije, no, algo no está bien. Llevaba ya 2, 3 resonancias, o sea... Y no salía nada. No salía nada. Me dijeron, ¿puede ser la espalda? ¿Resonancia en la espalda? No, pues sí tienes una hernia discal, pero no es como lo que te está causando eso. Que afecte. Y ya también tu cabeza, tu cuerpo dice, pues soy yo. O sea, estoy inventando el dolor o qué está pasando, ¿no? Claro. Y seguí, me tuvieron que operar. Entonces te molestaba un poco ya cuando trotabas, cuando hacías cualquier cosa. Sí, ya ahí empecé a decir, pues ya llevo varios tiempo de decir, estoy en terapia, no mejoro. Estoy reposando, no mejoro. Pues no me quedó de otra más que ir a quirófano. O sea, pero ¿cómo llegaron a esa solución? Porque no encontramos ninguna. Fui con diferentes doctores especialistas en rodilla y me decían, ya sabes, las famosas pruebas y todo. Y no tenía dolor, bien. O sea, estaba bien. Hasta que ya dije, pues, si me opero, algo tiene que salir. Me operaron del cartílago, o sea, el cartílago ya estaba mal. Okay. Cuando llegó, porque vi, o sea, cuando metieron la camarita y todo eso, cuando lo tocan, se desprende, o sea, se deshizo. Así, o sea, yo dije, bueno, al menos ya sé. Claro. Ya sé qué es lo que pasó, ¿no? Lo que tenía. Sí. Regresé. Me operaron, estuve mucho tiempo, me aventé 7 meses para volver y el dolor seguía. Pero no fue cruzado, no fue nada más. No fue cruzado, fue el puro cartílago. Ok.
O sea, pero seguía, o sea, después de la cirugía, terapia, 7 meses, y te seguía molestando la misma zona. La mismito. O sea, yo dije, no puede ser, o sea, no sé. ¿Por qué? Sí. Y total, yo volví de la operación, jugué 3, 4 partidos con la sub-23 para agarrar ritmo, etcétera, sí. Pude volver a jugar, ese torneo nos echó Tigres en el repechaje. Sí. Digo, pero me fue... ¿Pudiste jugar? Sí, jugué, no sé, 9 partidos, bien. O sea, bien, pero tuve la mala fortuna que terminaba contrato. O sea, justo regresé y fue una situación en donde yo hablé, me dijeron, sí, te quedas. Yo también, en mi carrera no conté con representante. Justo te iba a preguntar eso, ¿nunca? Nunca, me arreglé siempre solo. Y ahí en ese momento que yo empecé a hablar como que al principio del torneo, que todavía no regresaba, me decían, bueno, vamos a ver que regreses, a ver qué tal regresas. Regresé bien, jugué, me dijeron, sí, me parece que sí te quedas, ya vimos que sí. Hablé como en diferentes etapas del torneo, hablé al final otra vez, no, sí, tú te quedas. ¿Te vas confiado de vacaciones? Me voy, o sea, el último día me dicen, ¿sabes qué? Y aparte fue un golpe fuerte también por la razón, porque también empiezas a crecer. Ya no eres un chavo. Y la razón que a mí me dieron ahí es que como pagamos doble contrato. Y yo dije, a mí nada más me pagaban uno. Sí. Y ya como que dije, me dice, no doble contrato a ti. Es que como tú te lesionaste, tuve que traer a otro y tuve que pagarte a ti y tuve que pagarle al otro. O sea, esa fue la razón que me dieron a mí a la salida de Puebla. Pero es parte del riesgo de un equipo de fútbol, Lo tienes siempre, ¿no? Pues sí. Digo, a veces me costó trabajo entenderlo, porque creo que en Puebla hice bastante bien las cosas también. Digo, en Querétaro salí después de que había sido un jugador histórico con más minutos, con más partidos, de llegar a la final, porque de ser campeón de Copa, o sea, a final de cuentas yo al final de mi carrera dije, a mí me hubiera gustado retirarme en Puebla o en Querétaro, que hiciste las cosas bien, porque fue una experiencia linda y porque creo que hice bien las cosas, ¿no? Están ahí, sí, o sea, pero no tuve la posibilidad. Primero, en Querétaro me acerqué y me aplicaron una de que tú sabes que existen en este medio. Sí. De que sí, pero, o sea, ya, al final no. Al final sí, pero no, al final no se pudo. No pasó. Y fue algo como que a mí me quedó esa, no tristeza, esa espinita, al final, sí, la espina de decir, bueno, retirarme en Puebla, que me había ido bastante bien también, o sea, el equipo estuvo en planos altos, cuando estuve, participé siempre, o sea, creo que mi carrera nunca fui un jugador mediático, fui un jugador siempre de bajo perfil, siempre me manejé así, tuve la fortuna de ser seleccionado, de ir a la selección. ¿Miguel Herrera te llamó? Miguel Herrera me llamó. Pero fue todo por el trabajo. Nunca fui un jugador... Siempre en cancha hablaste. Sí, siempre calladito y así me manejé siempre, ¿no? Hoy también sabemos que todo eso ha cambiado. Hoy tienes que manejarte con un perfil diferente. Son tiempos diferentes, redes sociales son diferentes. Sí, nos tocó crecer en un inicio muy distinto al que hoy en día los chavos están empezando. Al que terminamos, ¿no? Sí. Y a final de cuentas sí quedé como que con esa espina de decir, poder. Porque uno como jugador es difícil decir que ya, ¿no? Sí. Digo, ahora que estamos del otro lado ya más grandes, o sea, porque también yo soy muy consciente de que de la edad llega y sí, si no soy un jugador tan grande, ya tengo 34 años, ya dices, ya es muy difícil. Puede ¿no? que agarre, puede que no, y me puedo retirar. Sí. Digo, uno como jugador siempre dice, bueno, yo tenía un plan, o sea, mi plan a lo mejor ahorita me lo sacaron yo decía, igual a los 35 años yo creo que me retiro. Va a ser, sí, obviamente vas a querer seguir y si hay posibilidad, sigues. Si hay contrato, sigues. Pero ese era como mi plan de decir, yo te digo, me acerqué a Querétaro a decir,
oye, dame chance de retirarme, porque pues, mucha gente no lo sabe, pero yo fui histórico también. O sea, el CEPU que sigue vigente, que me tocó de compañero, acaba de, creo que pasar en partidos, algo así, pero estoy en el top. O sea, de jugar de más minutos, creo que soy igual el que tiene más. En primera división, obviamente, porque no me tocó vivir la época del ascenso en Querétaro ni nada de eso. Pero tienes que empezar a tomar las cosas de otra forma, ¿no? De lo que tienes en las cartas que hay sobre la mesa, tienes que aprender a jugarlas, porque al final del día no son las cartas que tú decides, son las que la vida te pone ahí, ¿no? Sí, y al final del día es eso. O sea, uno tiene un plan, pero a veces la vida te pone otro y tienes que acoplarte. A eso, oye, de Puebla te quedas 6 meses sin jugar y vas a expansión. Ajá, fui a Mérida estos 6 meses. El torneo pasado y ahorita estás... tuve la fortuna de tener el récord de puntos también en Mérida. En Mérida, en Puebla y en Querétaro tuve el récord de puntos. Algo hacías bien en cancha, que los resultados estaban ahí. Cabrón. Ahí estaban, a final de cuentas, yo siempre he creído que hay que sumar. A final de cuentas, tuve la fortuna de estar en las 3 veces ahí. Pero por algo, o sea... Sí, por algo. Claro. Este torneo, jugué 13 partidos, uno no jugué porque, o sea, yo llegué prácticamente sin hacer pretemporada, llegué, me dio influenza, o sea, como muchas cosas, pero tuve participación en el torneo. Bien. Se hizo el récord de puntos, quedamos en primer lugar general, que era algo que no había pasado en Mérida. Mucho tiempo, o nunca. Y, a final de cuentas, en la liguilla, pues, es otra cosa, ¿no? Oye, pero que te interrumpa, la expansión hoy en día... tiene nada que ver con, en su momento, el ascenso. Con la primera A de antes, en donde se peleaba algo, donde los sueldos eran diferentes y tal vez la gente que no tenía cupo en primera división se iba a esa liga que hoy en día tiene el nombre de expansión, donde pagaban mejor y también el nivel era diferente, ¿no? Había ascenso, había descenso. Hoy en día que jugaste hace 2 meses, un mes, ¿qué diferencia ves o qué puedes decir en el tema de se echó a perder esa liga, ¿no? Sí, la verdad que nos tocó jugar ascenso. Sí. Tuvimos la fortuna de jugar allá en Socio Águila, que era espectacular, jugar en el Azteca. No era... imagínate, había muchos chavos que se fogueaban con jugadores ya, como dices, de ya 30 que estaban... años de nombre, que ganaban bien, que jugaron en primera, quedaron campeones. Y que peleabas por algo. Sí. O sea, yo creo que la importancia de pelear por subir tu franquicia de primera A a primera división es abismal. Te da... Primero por el valor económico que vale una franquicia de ascenso a una de primera división, que no tiene nada que ver. Sí, no. Y esa es la situación que ha cambiado bastante. O sea, la expansión, hay muchos jóvenes, porque pues, tienen límite de edad, hay sub-23 con ciertos mayores. Sí. Pero, ¿qué es a lo que buscas ahí? Porque si el sueño de muchos de los jóvenes que están en expansión es jugar en primera división, ¿cómo le vas a hacer? O sea, que ya ha habido algunos casos, ¿no? Contado. Del Atlante y que va acá y que bueno, ¿no? Sí. Pero tienes que competir contra, imagínate, alguien que quiere debutar en el América, tiene un sub-23, un sub-18, un sub-15, un sub-14, o sea, tiene mexicanos más extranjeros. Y en tu equipo. Sí. O sea, y tú como expansión tiene que ir uno del América a ver específicamente a ti, que tengas un torneo que hiciste 20 goles. Sí, está imposible. O sea, es un milagro muy difícil. Sí, es un milagro. Y eso es lo que hacía que el fútbol también en primera división te hiciera competitivo. Para que llegaras preparado. Porque, como dijiste hace rato, la presión de no descender también es fuerte, claro. Es difícil. Sí, está cañón. Creo que han cambiado cosas para mal y otras para bien. Pero bueno, ya ese es tema de los directivos. Nos quedan 2 preguntas ya para pasar al juego de mesa, al tiro allá de puntería y poner un castigo que después me mandarás o yo te mandaré, ¿no? Ok. ¿Cuál fue tu mejor día en el tema deportivo? Que digas, este día me marcó de por vida y al día que me muera me voy a recordar este momento, este día. Híjole, me la pones difícil porque hay muchos días buenos. Te la puse dura. Espérate, no empieces, ¿eh? Estamos platicando bien, güey, no empieces. Yo creo que uno de los mejores días fue cuando fui con la selección a jugar en Brasil, contra Brasil, y cantar el himno. Es una sensación de piel Es una chinita. sensación, tengo algunos otros, pero el estar ahí...
que por más que es amistoso, por más que lo que sea... Estás representando sí, a México. Sí, se te pone la piel chinita, o sea, es una impresión bastante... Sí, es del otro mundo, Oye, el mejor día de tu vida familiar o individual, no sé, que te haya marcado, ya sea en la escuela, en cualquier... O sea, un día, aparte del deporte, que el día que te mueras digas, este día me marcó por esto, porque tal vez mi papá me dio esto, mi mamá me dijo esto. ¿Qué día sería? Digo, yo creo que un día que me marca en la vida... Sí. Es el dejar un club. Okay. Porque, pues, bien que mal, por hacer eso, logré tener una carrera, digo, importante, bastante buena. Larga. Pero el atreverse a decir, voy a seguir, porque tú sabes que tú puedes decir, bueno, ya no me quedé aquí y se acabó esto, ¿no? Sí, mentalmente. Pero el tomar la decisión... Cuando salgo de América que me dijeron, ¿te puedes quedar porque yo tenía contrato? Pero tú sabías que no te iban a tomar en cuenta. Sí, no. Que a lo mejor se acababa tu carrera y el decir, bueno, pues vamos a darle. A buscarle. Y a final de cuentas, pues resultó, ¿no? Digo, yo creo que es un punto que se basa en mi vida, el seguir siempre, digo... Obviamente los consejos de mi madre, de mi padre, de mi hermana, que compartimos el mismo deporte, hoy de mi pareja, siempre son importantes, ¿no? Sí. Pero yo creo que también a todos ellos que te menciono, siempre me brindé para ellos, para poderles dar, el brindarme para ellos, para mi familia, siempre ha sido algo que me llena, el darles a ellos, ¿no? Sí, digo, no sé si sea bueno o malo, pero siempre creo que los he puesto por delante para que no les falte nada y obviamente porque pues, me han apoyado toda la vida. Sí, creo que para muchos deportistas, para la gente que siempre quiere salir adelante, la familia es como el soporte para hacer las cosas. Pero bueno, terminamos con el tema de preguntas, nos vamos ahorita al juego de mesa y después al tiro de puntería. ¿Te parece si le damos? Pues dale, vamos a darle. George, no sé si has jugado este jueguito. La idea es pasar o todas las fichitas para acá o todas para acá. El que se quede su media cancha, por decirlo así, en blanco gana. Okay. ¿Te parece? Perfecto. Va a valer 1000 puntos y ahorita que salgamos allá hay otro puntaje. De castigo, ¿qué quieres? ¿Lavar los trastes? En tu caso, obviamente. Si te quieres rifar aquí, le das, güey, pero lavar los trastes, tender tu cama o lavar el carro. Para eso, un ejemplo, si pierdes, necesito que grabes 10 segundos lavando los trastes y digas, estoy pagando la apuesta con Shaggy Martínez. Okay. Y me mandas el video y a la hora de la edición lo mandamos. ¿Te late? Perfecto. Necesito que cerremos el trato. Listo. Y iniciamos en 3, 2, 1. Ahí a traer maña. Tengo que apurarme porque... ¡Ah! ¡Qué cosa tan hermosa, papá! Se ve que ya traías práctica, ¿eh? La verdad, 3 horas en la noche le di con todo. De hecho, traigo aquí a cuadros en el... Con razón traes así el dedo. 1000 puntitos. Vámonos ahorita al tiro de puntería a la portería y regresamos para despedirnos. Listo. ¿Va? Vámonos. Mi George, vamos 1000-0. Ahorita me empatas, me ganas o seguimos igual. Tenemos 7 balones. Los hoyos de arriba, 1000. Los de abajo, 500 y el del medio, 100. Listo. Tiras tus 7, sumamos y después tiro mis 7, ¿va? Espero no me hagas trampa en este. Es parte del show. Hay que hacer ganar al dueño del canal. Para que no se enoje, Para que me vuelva a invitar. Vas. ¿Qué le damos? ¿1 y 1 o...? Dale tú los 7 para ir sumando todo junto, para no hacernos bolas. Dale. Vas. 100. Uy, cerca la bala. Estoy jugándome a la grande, ¿eh? A los 1000. Ahí vamos. Ay. No, tengo que asegurar. No. ¡Ay, ¡No! ay! Te robaron, güey. Siento que te estamos ultrajando. Qué raro que esa está ahí muy fija, ¿eh? Uy, 1000-1. Bien, mi George. Me la jugué al 1000. ¡No! Ay. No puede ser. ¿Quieres que tire? Ah, tira. Vamos por los balones. Bueno, mi George, vamos 1100, dale. pero vamos a tirarle.
Ay, qué raro, ¿eh? Ay. Vamos por uno de 500. Ah, ¿asegurando? ¿Asegurando? Puro poste, ¿eh? Uy, cerca. Ay, pues. Ay. Uno de 1000. 1100. Muy aburrido. No me metió nada. Si hubiera afición nos estaría mentando la madre, pero bueno. Parte del show. Siento que esos 1000 de allá los pusiste con truco, ¿no? Vamos a despedirnos, mi George. Mi George, una tristeza nuestro desempeño allá afuera, aquí adentro también, pero te gané, güey. Unos puntos muy arreglados, ¿no? Muy truchos, pero aquí, nos podía valer 10 puntos, ¿no? La verdad, la gente de staff metió mano ahí, güey, pero... No. Quéjate con ellos. Oye... pero es tu canal, para que no se enoje la banda. Oye, ¿cuál va a ser tu castigo? El que tú elijas. No, tú, no. Si sientes que tu carro necesita una lavadita, pues... Fíjate que me gusta lavar el auto, ¿eh? Pues ahí unos 10, 15 segunditos lavando el carro. Perfecto. Y ahí para que salgas, no vas a salir en trusa, por favor, porque la gente se desmaya. Tremendo cuerpo. Tranquilo. Bien, mi George. Gracias por venir, güey. Fue un honor que estuvieras con nosotros. La pasamos muy bien. La banda está contenta. Entonces, gracias. Tus redes sociales para que la banda te siga. Solo tengo Instagram, es Corral George. El Instagram. Y muchas gracias por la invitación. Creo que el recordar siempre vivencias del pasado es grato, ¿no? Sí. Y te hace muy, muy feliz. Sí, gracias, mi George. Un último mensaje para la banda, para la generación que está creciendo, que tiene ganas de salir adelante. Yo creo que algo que aprendes con el tiempo es a disfrutar más. Y yo creo que eso es importante, que desde ahora que están jóvenes, que disfruten mucho lo que hacen, a lo que quieren, lo que quieren hacer, a donde quieren llegar, claro. Pero que lo disfruten. Porque uno en el fútbol a veces vive con muchas presiones. Te estresas mucho. Es muy estresante, sí. Pero cuando empiezas a disfrutar, hasta las cosas fluyen mejor. Sí. Bien, mi George, gracias. Un saludo para todos. Mi Shaggy, aquí está el pago de esos juegos fraudulentos, hermano. Abrazo.